Bienvenido a una lección sobre la distribución normal estándar. Para comenzar, un puntaje Z, también llamado puntaje estándar, es un número de desviaciones estándar de un valor de datos de la media de la distribución. Y calculamos el puntaje Z determinando la diferencia del valor de los datos y la media y luego dividimos por la desviación estándar. Podemos trazar puntuaciones Z en una distribución normal especial llamada la distribución normal estándar. La distribución normal estándar es una distribución normal que siempre tiene una media poblacional de 0 y una desviación estándar poblacional de 1. Entonces, si etiqueta la distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1, tenemos lo que se llama distribución normal estándar. Entonces la media es 0, y, debido a que la desviación estándar es 1, a la derecha de 0 tenemos 1, 2, 3 desviaciones estándar, que también son puntajes Z. A la izquierda de 0, tenemos 1 negativo, 2 negativas y 3 desviaciones estándar negativas, que también son puntuaciones Z. Entonces, si etiquetamos la distribución normal con puntaje Z, tenemos lo que se llama distribución normal estándar. Y si aplicamos la regla empírica a la distribución normal estándar, podemos reemplazar las desviaciones estándar con puntajes Z, y decir que aproximadamente el 68% de los datos cae más o menos un puntaje Z de la media. Aproximadamente el 95% de los datos cae más o menos 2 puntajes Z de la media, y aproximadamente el 99.7% de los datos cae más o menos 3 puntajes Z de la media. Veamos un ejemplo. Los puntajes en una prueba estandarizada se distribuyeron normalmente con una media de 550 y una desviación estándar de 80. Entonces sabemos que mu o la media es igual a 550, y la desviación estándar de la población o sigma es igual a 80. Para la parte A, un estudiante obtiene 500 puntos en el examen. ¿Cuál es el puntaje Z o puntaje estándar? Debido a que el puntaje de la prueba es de 500 puntos, también sabemos que X es igual a 500, y ahora puedo usar la fórmula anterior para calcular el puntaje Z. La puntuación Z es igual a X menos mu, que es 500 menos 550. Y esta diferencia se divide por la desviación estándar que es 80, que es igual a 50 negativa dividida por 80. Que es negativo 58 o como decimal, negativo 0.625. Observe cómo esta puntuación Z se encuentra aproximadamente aquí, en la distribución normal estándar. Para la parte B, ¿qué puntaje corresponde a un puntaje Z o puntaje estándar de 1.2? Observe que un puntaje Z de 1.2 está aproximadamente aquí en la distribución normal estándar. Entonces, un puntaje Z de 1.2 indica que el puntaje de la prueba es 1.2 desviaciones estándar por encima de la media de 550. Lo que significa que X, el puntaje Z, es igual a la media de 550, y luego más el puntaje Z de 1.2 veces la desviación estándar de 80. Que es igual a 550 más 96, que es igual a 646. Y las unidades serían puntos. Espero que hayas encontrado esto útil.